Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María Luisa. Lo primero, quería agradecer también a la organización por habernos invitado a participar en esta jornada tan interesante. Yo os voy a hablar, como os han dicho, del upgrading con membranas. Quiero hacer un poco de hincapié en esto de que es una forma efectivamente fácil, robusta y ecológica, porque esto no es innovación, esto ya se lleva utilizando muchos años en Europa y estamos en que se pueda utilizar igualmente aquí en España. Funciona, es muy sencilla, ahora lo veréis, y además es ecológica, que no está de más, por lo que ahora os iré contando. Perdón. Os voy a presentar brevemente nuestra empresa, la Vacua. Haré una introducción a lo que es la tecnología de membranas. Explicaré un poco las etapas previas al upgrading, que es más o menos genérico a las tecnologías de enriquecimiento. Entraremos ya en lo que es el upgrading con membranas, los equipos adicionales necesarios según el uso que se le quiera dar al biometano, un poco un apartado de ventajas de esta tecnología y referencias que tenemos nosotros con la empresa fabricante con la que trabajamos. La Vacua, muchos de vosotros ya nos conocéis, otros no. Somos una empresa líder en el mundo de los servicios analíticos. Trabajamos en todo lo que es inspección y consultoría medioambiental, bioseguridad, control de olores, tratamiento de gases. Trabajamos tanto para cliente público como privado, trabajando con administraciones, ayuntamientos. En concreto, mi departamento de Air Quality, trabajamos haciendo el diagnóstico y tratamiento de emisiones y de olores de cualquier tipo de planta o zona, realizando también modelizaciones y estudios CFD de dinámica de fluidos computacional para temas de ventilación y demás. Tenemos un servicio de detección de fugas de gases mediante drones, que es muy interesante, esto sí que es innovador. Luego, llevamos muchos años trabajando en la limpieza de biogás, desde la desulfuración, eliminación de siloxanos, compuestos orgánicos volátiles y humedad. Y por último, pues, y no menos importante, estamos muy metidos en el mundo del upgrading, trabajando con una empresa fabricante francesa que tiene mucha experiencia en este sector, que se llama Prodeval. Nosotros no somos fabricantes, distribuimos en España su tecnología. Y es en lo que más o menos me voy a centrar hoy. ¿Qué haríamos para valorizar el biogás normalmente? Bueno, pues como ya sabéis, las fuentes de biogás son o bien por digestión anaerobia o bien de vertedero. Aquí normalmente hay que eliminar el sulfídrico, que es un gas que suele llevar siempre el biogás o casi siempre, en mayor o menor medida. Es básico eliminarlo previamente. Nosotros trabajamos con una empresa holandesa que fabrica pues, un equipo bioquímico que se llama Tiopac, que lo tenemos puesto en el vertedero de las dehesas aquí en Madrid y en algunas depuradoras. Luego habría que eliminar la humedad también del biogás, ¿vale? A partir de aquí podríamos valorizar el biogás en una caldera, como se ha venido haciendo pues, desde hace muchos años, ¿no? En muchas plantas se utiliza pues, en las calderas de biogás. Si siguiéramos avanzando en la valorización, eliminaríamos también siloxanos y compuestos orgánicos volátiles si los hubiera. Nosotros trabajamos con un equipo de una marca inglesa que se llama PPTEC, que es una absorción regenerativa, en la que no me voy a meter, pero bueno, si queréis más información pues ya os la daremos tranquilamente. Y luego, por último, nosotros siempre pondremos un sistema de afino previo al upgrading, mediante carbón activo. ¿Por qué? Porque es la tecnología quizá más efectiva, más eficiente, pero es la que más cuesta, con lo cual, porque el carbón activo es muy barato, pero la realidad es que como lo absorbe todo, preferimos eliminar humedad, sulfídricos, siloxanos con tecnologías específicas y luego ya acabar de afinar con carbón activo, para que los OPEX no salgan muy altos. A partir de aquí iremos al sistema de upgrading que se llama Valopur, el equipo con el que trabajamos nosotros, que pues, la tecnología es la tecnología de membranas. ¿En qué consiste esta tecnología? Bueno, pues un poco lo ha explicado Joaquín anteriormente. Está basada en la permeabilidad de las moléculas a través de estas membranas. Hay varios parámetros importantes que son la presión que ejerzamos sobre las membranas de estos gases y la superficie de estas membranas, con lo cual se variará un poco el número de membranas y la presión para poder conseguir
los resultados que queramos, ¿no? Si queremos más biometano, menos biometano, con más o menos calidad, bueno, pues iremos jugando ahí con la presión y las membranas. Como veis, el rechazo de las membranas es el metano. El metano no permea o permea muy poquito. El CO2 sí permea. Esta es la manera de separarlos, ¿vale? Entonces, veis que luego hay otros gases, evidentemente, en el biogás, como son el nitrógeno, el oxígeno. Entonces, hay algunos que no permean, como el nitrógeno o muy poquito. El oxígeno permea más o menos la mitad. Y en función de esto, pues iremos consiguiendo la calidad del biometano requerida. En cuanto a las membranas, deciros que, bueno, fundamentalmente hay 2 o 3 marcas en todo el mundo de membranas, de lo que son las membranas en concreto. Nosotros trabajamos con la que está más especialmente diseñada para separar estos dos gases, es de la marca Evonik, es de poliamida, son como, para que os hagáis una idea, pues como si fueran espaguetis, ¿vale? La vida útil que tienen estas membranas es en torno a 10-12 años, con lo cual pues no es un consumible. ¿Vale? Sí, esto es importante de cara a calcular los OPEX de la tecnología. Esta marca Evonik está continuamente desarrollando y mejorando la calidad de estas membranas. De hecho, en los últimos 5 años ha mejorado la calidad 3 veces, con lo cual bueno, pues nos hace pensar que son de muy buena calidad. Y en concreto nuestro diseño, porque ahora veréis, me parece que compartimos membranas con uno de los ponentes, con DMT. La diferencia entre unas empresas y otras está en la integración de estas membranas dentro del equipo de upgrading. O sea, los equipos de upgrading no solo son las membranas, llevan un compresor que ahora os explicaré y entre unas empresas y otras pues varía el número de membranas que pongamos, la presión a la que trabajemos, etc. En concreto nosotros trabajamos con membranas en vertical, que son de fácil instalación y de fácil sustitución cuando llega el momento, y además nosotros dejamos la posibilidad de que si dentro de 5 o 10 años pues hay una marca mejor de membranas, pues que se puedan poner en nuestros equipos y no sean, pues que puedan seguir funcionando a largo plazo, ¿vale? Esto es importante porque los proyectos en los que estamos involucrados no son proyectos a 2 años, sino que a lo mejor son a 15 o a 20 años, con lo cual el poder tener un equipo que dentro de 10 años te va a seguir funcionando, pues es interesante. He querido introducir este diagrama de bloques. Este sería para uso vehicular, puesto que la jornada se trata también de movilidad sostenible y, por tanto, bueno, pues, suponiendo que le diéramos un uso vehicular al biometano producido, como veis, tendríamos el digestor, por ejemplo. El biogás aquí lo trataríamos, eliminaríamos el sulfídrico, eliminaríamos la humedad con este sistema, que ahora os explicaré más detenidamente, eliminaríamos compuestos traza con un sistema de carbón activo, iríamos a las membranas, que ahora os explicaré, y luego tenemos un sistema de odorización del biometano. Esto es importante porque el metano no huele. Cuando nosotros en casa tenemos, por ejemplo, una fuga de gas, lo detectamos porque está odorizado, porque se odoriza con THT, que es un compuesto químico, y entonces en nuestro caso, pues aunque es verdad que para uso vehicular hoy por hoy no es obligatorio odorizar el gas, sí que es un dispositivo de seguridad y por tanto si es necesario pues se puede poner. De ahí iríamos a una compresión a 250 bares para poder usarlo, o 200 bares para uso vehicular, o bien también para su almacenamiento en botellas o cilindros de almacenamiento de biometano, y poder tener, bueno, pues una gasinera, por ejemplo. Más concretamente, bueno, pues el secado del biogás es un proceso muy sencillo. Tenemos un chiller, un intercambiador de calor y un separador de gotas. Simplemente bajamos la temperatura del biogás, condensamos el agua y ajustamos presiones. Luego tenemos el sistema de afino que os decía. Es un sistema de varias etapas con carbón activo, para ir eliminando pues eso, compuestos orgánicos volátiles, siloxanos o sulfídrico que pueda quedar, y además incluimos un filtrado de partículas, porque el biogás quizá de procedencia depuradora pues probablemente no tiene partículas, el de vertedero sí, y es algo que hay que prever. Ya entraríamos dentro de lo que es la etapa, lo que es el upgrading con membranas. Se pueden dimensionar o diseñar de distintas formas. El equipo que os ha enseñado esta mañana Miguel Ángel Gálvez del canal Isabel II en Viveros de la Villa, un equipo pequeñito que vamos a instalar allí,
Este tiene solamente una membrana, trabajan de 3 a 10 metros cúbicos hora, pero los equipos ya más grandes normalmente suelen llevar 3 etapas de membranas. Entonces, os explico cómo funcionan. Tenemos un compresor, tenemos un compresor, trabaja a una presión entre 10 y 16 bares con un variador de frecuencia. Entraríamos en la primera etapa de membranas. Aquí, como veis, el rechazo, que es el metano, va a una segunda etapa de membranas. El permeado, que es el CO2, pasa a una tercera etapa. Entonces, en la segunda etapa de membranas volvemos a filtrar, con las membranas, para obtener una calidad de biometano alta, de más de un 97% en metano. Recirculamos lo que sobra de CO2, lo recirculamos a la entrada. Y, por otro lado, de la primera etapa de membranas, el permeado que obteníamos, que era el CO2, con una concentración alta de metano todavía, lo hacemos pasar por una tercera etapa de membranas en la que obtenemos un permeado, que es el CO2 puro, prácticamente puro, que se puede emitir a la atmósfera o se puede revalorizar, y el metano que recuperamos lo recirculamos otra vez a la entrada. De tal forma que después de las 3 etapas obtenemos una recuperación del metano que teníamos en el biogás dentro del biometano de más de un 99,5% fácilmente. O sea que prácticamente todo el metano que tenemos en el biogás lo estamos transformando en biometano. Las pérdidas son muy bajas. Si no queremos tanto biometano, porque, pues, por ejemplo, tenemos el uso es vehicular, yo tengo 10 camiones y voy a consumir X metros cúbicos por hora de biometano, pues pondremos a lo mejor menos membranas en cada etapa o pondremos menos etapas de membranas. O sea, tenemos mucho juego ahí, o jugaremos con las presiones. Iremos a menos presión, consumiremos menos y no producimos tanto biometano. ¿Qué nos pasa al contrario? Tenemos más necesidad de biometano, aumentamos presión o ponemos más etapas de membranas o más membranas en cada etapa y conseguimos más biometano. Este es un equipo, como veis, está muy sencillo realmente, por eso de ahí el título de la ponencia. Tiene un compresor, las membranas y la zona de control con su panel de control, etcétera. Como veis, son súper compactos. Por ejemplo, van en contenedores normalmente. Para que os hagáis una idea, un Valopur de 400 metros cúbicos hora de biogás, que ya es mucho biometano producido, está todo dentro de un contenedor de 20 pies, que pues son unos 14 metros cuadrados, una cosa así. O sea que realmente es muy compacto y es muy sencillo. Realmente hay muy poquitas partes mecánicas, simplemente el compresor, con lo cual, pues la sencillez también es un tema interesante a la hora de calcular, por ejemplo, los OPEX, ¿no? Que es importante también. Algunos datos de interés de tipo técnico. Pues el rango de caudales de funcionamiento está entre 3 y 2.000 metros cúbicos hora. Como os decía, tenemos equipos desde pequeñitos de 3 a 10 metros cúbicos hora de biogás. Esto es muy interesante porque cualquiera tiene 3 metros cúbicos hora de biogás en una planta de biogás. Incluso los que van el rechazo ya puede ser 3 metros cúbicos hora, con lo cual hacer biometano con muy poquito biogás es posible. El consumo eléctrico del enriquecimiento está, dependiendo un poco del caso, entre 0,22 y 0,25 kilovatios hora por metro cúbico. A esto hay que añadirle, si vamos a darle un uso vehicular o bien si queremos inyectar a red de alta, por ejemplo, pues, la compresión posterior del biometano, otros 0,3 kilovatios hora por metro cúbico. Habrá un consumo de carbón activo, el carbón activo de afino, que esto dependerá un poco de cómo venga la calidad del biogás de entrada. Nosotros proponemos también un mantenimiento anual preventivo que incluye piezas de recambio, visitas anuales de revisión del equipo, etcétera. El recambio de las membranas, que como os digo tienen una vida útil de 10 a 12 años y además no se cambian todas. Normalmente sufren más las de la segunda y tercera etapa porque vas a más presión. Entonces, a lo mejor llegan los 10 años y tienes que sustituir pues, 10 de 20. O sea que realmente no se puede llamar consumible, digamos. El OPEX anual promedio más o menos está en torno a unos 0,15 euros el metro cúbico de biometano. Hay un punto que no he puesto aquí, que luego me he acordado posteriormente, y es que la mitad del consumo eléctrico del compresor se puede recuperar en calor para algún otro proceso de la planta, por ejemplo, calentar un digestor. Y a esto habría que añadirle que, pues está aquí puesto, pero pues lo que puede suponer los ingresos por o bien inyección a red, que esto esperemos que cuando salga el certificado
del biometano pues sea un tema importante. Luego, por último, comentar que bueno, pues hay una serie de equipos adicionales que son necesarios de cara al uso que se le vaya a dar al biometano. La odorización que ya os había comentado antes y luego, bueno, pues si se le va a dar uso vehicular, que ya también os he comentado, pues habrá que poner un compresor, unos cilindros de almacenamiento y el surtidor o gasinera, ¿vale? Ventajas del upgrading con membranas, bueno, pues como os decía al principio es un sistema fiable y robusto, lleva muchos años funcionando. Nuestra marca Prodeval pues puso el primero, creo que fue en 2011. Es muy fácil de operar, no requiere de un personal especializado. El sistema es de los que menor mantenimiento necesario tiene, puesto que es el que menos partes mecánicas tiene, con lo cual esto ya dice mucho. El consumo energético es quizá un poco superior a otras tecnologías, pero lo que os decía, se puede recuperar la mitad en calor para otro proceso dentro de la planta. Una cosa muy interesante es que es fácilmente ampliable. A mí esto personalmente me gusta mucho porque bueno, pues hoy en día puedes tener 100, 200 metros cúbicos hora en tu planta, pero te estás planteando la codigestión o trabajar con otra planta cercana y dentro de 5 años tienes 1000. Bueno, pues puedes prever esto y tener un equipo que dentro de 5 años simplemente añadas otras cuantas membranas más y siga funcionando, no tengas que comprarte otro. Es un sistema muy compacto, que ya os lo he dicho, la larga vida de las membranas, pérdidas de metano muy bajas, la posibilidad de recuperar el CO2, puesto que sale puro de las 3 etapas de membranas, no usa agua ni productos químicos, y esto es la parte ecológica, porque es verdad que estamos hablando aquí de medio ambiente, pero la realidad es que este equipo no funciona ni con producto químico, ni tiene vertido, ni tiene residuos, ni consume agua, con lo cual, bueno, pues es interesante. La calidad del biometano que obtenemos es muy estable, la operación es continua. Es la tecnología que creo que más se está vendiendo actualmente. Y luego trabajar con empresas como Prodeval y nosotros, que llevamos muchos años en el sector del biogás, pues creo que es otra ventaja adicional. Referencias del upgrading con membranas, perdonad, pero no os he dicho, la Vacua pertenece al grupo Suez, es una multinacional francesa del mundo del tratamiento de aguas. Suez en Francia es líder en producción de biometano. En todas estas plantas se inyecta la red. Esto es porque en Francia el precio de inyección a la red está en una de ellas nos comentaban que eran unos 85 € el mega, con lo cual sale rentable inyectar a la red. Prácticamente en toda Europa se hace así. Y luego, en concreto, Prodeval pues tiene referencias, creo que este último mes nos pasaban un listado, pues va a llegar a 40 referencias. Fundamentalmente están en Francia, pues son franceses, pero ya está relanzándose mucho en Italia y en España vamos a tener cuatro referencias. Ya tenemos una apuesta en una planta, en un proyecto con gas natural fenosa en la depuradora de Sabadell, en Cataluña, el proyecto COSIN, donde se hace metanación. Vamos a poner otra en el Ecoparque 2 de Barcelona, en una planta de RSU. Tendremos una en una depuradora de aguas residuales urbanas en la depuradora de Murcia Este y esta otra planta que os comentaba esta mañana Miguel Ángel en Viveros de la Villa, en Madrid. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.